Editorial expandido. Con los medios de comunicación digital surgen nuevas maneras de narrar, en donde no solo esperamos ser escuchados, sino que esperamos interactuar con quien nos escucha. Por supuesto, estos cambios también influyen en la manera de construir y consumir literatura, pues la linealidad de inicio, nudo y desenlace se transforma en el mundo de la comunicación y la narración digital. ¿Cómo es esto? La narrativa líquida es una evolución de la forma de contar historias. En la actualidad, las narraciones no están obligadas a habitar en un solo formato y a ser reproducidas desde el inicio y hasta el final sin interacciones, sino que gracias a la intervención de los usuarios, las historias adquieren la posibilidad de mutar. Una narrativa líquida se puede definir como una historia que está presente en múltiples medios. Cada medio cuenta un fragmento de la narración agregando elementos diferentes. Es en la literatura donde se encuentran distintos ejemplos y son las fuentes más importantes para la expansión de una narrativa. Historias como Frankenstein tienen su adaptación al cine, agregando nuevos elementos o continuaciones en formato de cómic. Entonces, ¿qué tener en cuenta al momento de crear una narrativa líquida? Primero, la capacidad negativa. Se trata de brechas estratégicas en la historia que dejan ciertos detalles a la imaginación del lector. Por ejemplo, un libro con un final abierto tiene una capacidad negativa, ya que hace que los lectores sean quienes terminen la historia. Segundo, las pistas de migración, que se definen como rastros que dejamos dentro de la narración para que un usuario navegue entre los diferentes formatos que componen el universo narrativo. Son recursos de la narrativa que se apoyan en la creación de otros y hacen que el usuario empiece un recorrido de lectura entre textos. El mayor reto es tener la atención de los usuarios, ya que hay una gran cantidad de historias por contar y diferentes medios. Entonces, ¿cómo es que la literatura entra en esta batalla? Para eso hay que combinar la historia con la tecnología y de aquí se desprenden dos formas de contar historias, crossmedia y transmedia. La narrativa crossmedia se define como una forma de contar una historia a través de múltiples contenidos, donde cada medio contiene un fragmento de la historia. Es decir, la narrativa puede iniciar con una publicación de Instagram, continuar con un video en YouTube y terminar con un lanzamiento de una serie para televisión. Para consumir una narrativa crossmedia hay que tener en cuenta usar más de un medio y aprovechar sus características tales como la interacción, el uso de imágenes, videos o audios. Es una producción integrada, quiere decir que todos los medios utilizados hacen parte de un todo y no pueden existir por sí solos. Estos deben ser contenidos accesibles por múltiples dispositivos tales como celulares, tablets y computadores. La literatura tiene su punto de apoyo. Decidir si una historia impresa se puede convertir en una narrativa crossmedia o no depende del dispositivo del mensaje. Por otro lado, las narrativas transmedia se refieren a un universo narrativo que se despliega por diferentes medios y plataformas. En este tipo de historias, cada plataforma ofrece un fragmento diferente que hace parte de un todo, pero que existe por sí solo. Expandir la navegación en un universo narrativo es una decisión del consumidor de textos, ya que es él quien decide hasta dónde quiere llegar. Hay una gran cantidad de formas de iniciar un proyecto transmedia, pero las siguientes son las cualidades más importantes. Cada medio ofrece una experiencia única y es el usuario quien elige cuál ver primero. La historia va mutando tanto en personajes como en situaciones, pero todas siguen siendo parte de un mismo universo. Hay que cuidar que no se generen contradicciones entre las experiencias, cuidando las reglas del universo narrativo. Hay una necesidad de interacción con la que se encontrarán los consumidores de la narrativa. Esto se logra explorando la capacidad negativa, las pistas de migración y las comunicaciones de las comunidades. Entonces, la narración que se despliega por Instagram no será la misma que se haga por un blog, un videojuego o un libro. Cada medio cuenta. Al momento de planear tus contenidos, no te limites al pensar en los formatos. Atrévete a contar tu historia aprovechando múltiples posibilidades. Además, para expandir el mensaje, existen múltiples medios y plataformas que te permitirán aumentar el impacto de tu historia. Anímate a explorar todos los formatos del libro y extiende el mensaje para que otros también conecten con la literatura.